Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Como les había prometido, hoy les traigo el evento X. Así lo llamó Biglino o lo llamaron Biglino y Francesco Espósito, los autores del libro Jesús Semidios. Se trata de esos momentos críticos que rodean la pasión, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Toda la información la he extraído del libro. Tal vez daré algunas opiniones mías. Suelo siempre añadir alguna extensión de algún dato que encontré, pero todo el argumento está basado en el libro. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o comentario, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. El evento X es ese momento de mayor incerteza del relato evangélico. Los expertas biblistas, teólogos, eruditos de distintas fuentes han concentrado sus análisis en ese momento crítico del antes y después de la Pascua. Mauro Biglino y Francesco Espósito han realizado un examen que va acercándose en círculos concéntricos a ese momento. Antes de llegar al desarrollo de este análisis, es bueno tener en cuenta lo que los distintos estudiosos han aportado desde su campo, y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, para Giuseppe Barbaglia, uno de los más eminentes teólogos y biblistas italianos, no hay suficientes datos para ofrecer una respuesta cierta. Se puede solo hipotizar, y él dice que una vez los apóstoles huyeron a Galilea, Pedro y sus compañeros reflexionan sobre la horrible muerte de su líder y están confundidos por ese final tan terrible. Entonces ellos llegan a invertir el resultado negativo hasta sustituirlo con un triunfo espiritual, porque Jesús fue asesinado por los malvados y el triunfo de la resurrección a través del poder de Dios Padre que lo resucita es realmente un suceso, un triunfo y no una derrota. Para el docente de estudios éticos y religiosos Stephen Patterson, la idea de la resurrección era una respuesta natural para aquellos hebreos que veían cómo asesinaban a diario a personas inocentes bajo el dominio extranjero. Para ellos, Jesús sería resucitado por Dios después de una muerte tan prematura para poder procesar ese luto y ese trauma. Para Hermann Reimarus, filósofo y escritor alemán iluminista, lo más plausible es que haya habido un engaño. Los apóstoles habían esperado un reino mesiánico en el sentido político, pero luego de la ejecución de Jesús se vieron privados de esa esperanza. Para mantener la credibilidad dentro de las comunidades, los apóstoles habrían robado el cuerpo de Jesús y elaborado toda la historia de la resurrección. Estas son todas las versiones, ¿no? De cada estudioso, o al menos las más importantes. Por otro lado, para Heinrich Paulus, teólogo docente de lenguas orientales, Jesús no murió en realidad y fue curado por sus apóstoles. Ojo porque vamos a ver esto en mayor amplitud con Mauro Biglino y Francesco Espósito. Les recomiendo ver un video aquí en el canal al respecto, porque yo ya había hablado de esta hipótesis de la no muerte de Jesús en la crucifixión, muy polémica, muy discutida, pero existente y proponible, en el sentido de que se dan, digamos, todas las pautas por las cuales se podría llegar a esa conclusión. David Strauss, teólogo, filósofo, profesor de teología y biógrafo, propone una visión de masa explicable bajo un examen psicológico. Después de un hecho traumático, los seguidores de Jesús sufrieron una psicosis como una psicosis colectiva, como medio para sanar el trauma, y elaboraron las historias de las apariciones de Jesús en un cuerpo físico. Todo esto alimentado por la influencia mítica helenística o helenista de ese tiempo. La lista de hipótesis de estudiosos es muy larga, va desde la psicosis hasta las conspiraciones por parte de los apóstoles, mentiras y trucos para acentuar un triunfo mesiánico que cubriera la derrota.
Otros, como ya vimos, piensan que fue al contrario y más bien para los apóstoles fue un triunfo más que una derrota. En fin, hay muchas elaboraciones sobre este hecho en sí. Entonces, Biglino y Espósito entran a revisar todo y realizan su propio análisis. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Heinrich Paulus? Él dijo que probablemente Jesús no había muerto. Antes de revisar todo esto, es importante tener en cuenta un par de premisas. Hasta ahora no existen documentos que puedan probar que haya existido el caso de un hombre que haya resucitado después de morir. Y esto hay que tenerlo en cuenta, es importante. Y la otra premisa es que hay que tener en cuenta que Pablo condenaba la cruel e injusta ejecución a Jesús, pero al mismo tiempo declaraba que sin el sacrificio de Jesús no habría salvación para el género humano. Entonces tengamos en cuenta esto. Los evangelios dan testimonio de que el encargado de juzgar a Jesús fue el prefecto romano Poncio Pilato y que a Jesús se le aplicó el suplicio romano mediante la flagelación en la sala del pretorio. El condenado, que tenía los brazos amarrados a un palo horizontal llamado patibulum en latín, es cargado en la espalda del condenado. Este patibulum lo cargaba el condenado, el cual es llevado hasta el claro del Gólgota. Gólgota significa cráneo, recordemos eso, un lugar de ejecuciones a las afueras de Jerusalén. Aquí le clavan las muñecas al patibulum, a este palo transversal u horizontal, que luego es clavado a uno vertical que está enclavado en la tierra. Este palo se llama estipes y ya está plantado ahí en la tierra y sobre el cual luego se clavarían también los pies. Terrible. Los dos palos perpendiculares unidos componían el staurus. Staurus. Las escenas que vemos en la iconografía cuando Jesús va llevando esa cruz no son exactas porque no concuerdan con esta realidad, porque estamos viendo que así se realizaban las crucifixiones por parte de los romanos. En los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, con algunas variaciones leemos. Abro comillas, junto a él crucificaron también a otros dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. En la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto se traduce como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Inmediatamente uno de los que estaba allí corrió a tomar una esponja, la empapó de vinagre y la puso sobre una caña y le dio de beber a Jesús diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús emitió un gran grito y expiró. En Lucas dice, cierro comillas, en Lucas dice que cuando llegaron al lugar llamado el cráneo, o sea, el Gólgota, lo crucificaron y los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. También los soldados se burlaban de él y se le acercaban para darle vinagre. Al revisar la frase y los términos que usaron al decir otros dos malhechores, se trata de heteroi kakurgoi duo. Kakurgoi determina a una persona que tiene conducta delincuencial, un asesino, un delincuente. Con esto podemos entender que la naturaleza de la condena de Jesús no fue por motivos religiosos, más bien motivos políticos, por su conducta, por su proclamación antirromana y subversiva. En los tres sinópticos le ofrecen a Jesús una esponja empapada de vino o vinagre. Luego en Marcos y Mateo sucede lo que pareciera ser una muerte repentina después de beber, porque dice que después de beber lanzó un grito y expiró. Antes de continuar, tengamos en cuenta lo siguiente. Por todos es sabido que la crucifixión fue elegida como castigo ejemplar por los romanos precisamente por su crueldad. En estas crucifixiones, algunos condenados podían sobrevivir entre 24 y 36 horas, o sea, podían durar vivos todas esas horas.
hasta el punto de que le rompían las piernas, que me parece una cosa absurdamente cruel, para que el peso del cuerpo los asfixiara y acelerara la muerte del condenado. Se asfixiaban en instantes, ya no tenían ese punto de apoyo, entonces pues el sufrimiento se podía prolongar mucho y los romanos tenían también sus asuntos que atender. De manera que, y recordemos que el día que crucificaron a Jesús, pues era un viernes y no podía llegar hasta el sábado, porque los hebreos, pues que estaban allí presentes en la escena, ellos también, ustedes saben que ellos el sábado no pueden hacer nada. Así que querían acelerar el proceso, pero con Jesús sucedió algo muy extraño y es que no le rompieron las piernas como hacían con los otros. En realidad, cuando ahí dice que cuando le acercan esta esponja, Jesús emite un grito y muere al instante. A los condenados se les solía ofrecer vinagre o el vino que bebían los soldados, que también es llamado acetum o acetum, para aliviar un poco el sufrimiento. En los otros versículos vemos que a Jesús se le ofrece y al inicio lo rechaza, luego lo bebe y de inmediato exhala su último aliento de vida. Ahora, ¿tiene el vino con hiel la capacidad de producir la muerte instantánea en una persona? El teólogo Hugo Ranner habló de una planta llamada mandrágora y de sus usos a partir del periodo presocrático. Conocida desde los tiempos de Pitágoras, esta planta era famosa por tener propiedades insólitas y para muchos mágicas, entre las cuales producía un sueño tan profundo que la persona parecía muerta. La persona caía en un sueño cataléptico hasta el punto de que se podría pensar que estaba muerta, pero estaba viva. Así que tenía fama esta planta como anestésico en los círculos helénicos, y tanto Filón como Orígenes la llamaban nefalios mete, y Ambrosio la definió sobria ebrietas para los latinos. El místico medieval Tommaso Cistercense decía que la mandrágora surtía un efecto tan narcótico que se podía operar a un hombre sin que éste sintiera el más mínimo dolor de los cortes. Así que no hay dudas del conocimiento que tenían ya en ese tiempo y el uso de la mandrágora en la antigüedad como anestésico quirúrgico o narcotizante para los condenados a muerte. Explica Ranner que la corteza de esa planta mezclada con el vino podía causar un gran aturdimiento en los sentidos de los agonizantes condenados. También Hipócrates, célebre médico antiguo, describe el uso de esta esponja soporífera, empapada de opio, mandrágora y cicuta. Si regresamos a la escena con Jesús en el Gólgota, podemos decir que su reacción al beber la esponja no era la de una persona que está bebiendo vinagre. Porque ¿qué pasa cuando se huele el vinagre? La reacción es como de sobresalto, casi, ¿no? De hecho, se usa para despertar a una persona que está desmayada. Entonces no tiene sentido pensar que a él se le acerca este vinagre y ahí queda. En realidad tendría el efecto contrario, pero si pensamos que lo que tenía no era vinagre, sino más bien esa mezcla del vino con la mandrágora, ya podemos pensar, y la cicuta, que es fuertísimo todo esto, me imagino un porcentaje que no lo mate, pero que lo deje casi muerto en un punto digamos, de signos vitales muy bajos, se puede pensar que pudo haber sido así. De esto podemos deducir que sí pudo haber tenido lugar una muerte aparente y este aceleramiento de su supuesta muerte evitaría que le rompieran las piernas porque ya pues ellos decían, mira, ya falleció, entonces, bueno, bájenlo. Ya en ese momento no había problema, ¿verdad? Pero entonces uno se puede preguntar, ¿podría Jesús haber sobrevivido a todo ese suplicio
y a la crucifixión, a las horas que estuvo allí. Pues tenemos la prueba de un superviviente documentada por nada menos que por el historiador Flavio Josefo. Resulta que a Flavio Josefo en una ocasión fue enviado por el César con cereal, un señor que se llamaba así, y 1000 hombres a un pueblo llamado Tecoa para verificar si el lugar era apto para un campo atrincherado. Y él vio una escena terrible y triste, terrificante. Ahí había muchos crucificados, pero resulta que entre estos crucificados había 3 de sus amigos. Él inmediatamente corre y les dice a los soldados, bájenlos, bájenlos. Ya Flavio Josefo, que él era de origen hebreo, pero tenía ya un lugar ¿cómo se dice? Muy importante entre los romanos. Era muy respetado, era ya romano. Así que imagínense pues el poder que tenía él para decir, bájenme estos 3 hombres de allí. Y con 2 no pudieron salvarlos, pero a uno sí, uno sobrevivió. Y él le suplicó a Tito que le permitiera bajarlos y Tito dio la autorización, los bajaron. Entonces, este hombre sobrevivió a la crucifixión, de manera que es posible que sí se pueda sobrevivir. No todos morían, de hecho, como les decía, ellos podían sufrir por hasta 36 horas, dice acá que algunos duraban, de hecho morían cuando le rompían las piernas. O sea que si se bajaban antes de que ya no aguantaran más, podía estar la persona todavía viva. O sea que no es imposible esto. Esta hipótesis es posible mediante este narcótico fuertísimo. A él lo bajan después, se lo llevan. ¿Quiénes lo bajan? Unos grandes amigos y colaboradores de Jesús. Estaba José de Arimatea, que era fariseo, y un miembro nada menos que del Sanedrín, amigo de Jesús también, que era Nicodemo. Estos amigos, pues tampoco es que se declararan así tan públicamente, porque todo era muy secreto, muy estilo espionaje con Jesús, era todo así, porque si no, pues imagínense las consecuencias. Tenían que tener mucho cuidado. Y tal así como Flavio Josefo rogó a Tito la autorización para bajar de la cruz a sus 3 amigos, José de Arimatea le pidió a Poncio Pilato, porque tenía la palanca ahí con Poncio Pilato, bajar a Jesús de la cruz. Nicodemo acudió con mirra y aloe, una mezcla efectiva como desinfectante. Todo esto está documentado ahí en los sinópticos. El aloe vera contiene muchos polisacáridos, ácido araquidónico que favorece el proceso antiinflamatorio, polímeros de glucosio y magnesio que estimulan la actividad de los micrófagos, potencializando así la regeneración celular, perfecto para las heridas abiertas. La cantidad usada por Nicodemo también nos da una pista importante, porque usó 100 libras que corresponden a 30 kilogramos aproximadamente. ¿Qué deberían hacer con toda esa cantidad de aceite y mirra, José de Arimatea y Nicodemo? Nosotros sabemos que los hebreos envolvían con aceites, esencias y vendajes como práctica funeraria. Eso es así. Pero ¿se justificaba toda esa cantidad de aceite de mirra? Estamos hablando de 100 libras, o sea, 30 kilogramos. Eso es muchísimo. Pues no se justifica esa cantidad para, digamos, ungir a una persona que está por ser enterrada, por ser metida en su sepulcro, depositada en el sepulcro, pero sí para una curación prolongada, o sea, de varios días. Eso sí ya explicaría por qué esa cantidad. Porque en el antiguo Egipto, por ejemplo, estas sustancias ya se usaban para el embalsamamiento, pero tenían gran utilidad para un tratamiento de cura de heridas por las propiedades que les acabo de decir. Se necesitarían muchas compresas, gran cantidad de preparado para poder sanar a una persona, hacer un tratamiento. Las vendas debían ser cambiadas por intervalos de al menos
cada 2 o 3 horas. Cabe la posibilidad de que este haya sido el tratamiento que usó Flavio Josefo para la recuperación de su amigo que vivió después, sobrevivió después de la crucifixión. Pues no está confirmado aquí, pero pudo haber sido, ¿verdad? Podemos pensar que pudo haber sido así. Ahora, debemos ir al análisis de un problema. En el libro de Viglino y Espósito se nos plantea esto. ¿Estaba vigilada o no la tumba? Esto es importantísimo porque, bueno, ya hablamos de que es posible que si se sobreviva, es posible que le hayan querido hacer tratamiento con el aloe vera, la mirra y las vendas. Todo esto es posible, es viable. Recordemos que él fue atravesado por una lanza y también esto lo analizo todo a partir de la investigación que realicé de este autor que dice que es posible que no, que él haya sobrevivido a la crucifixión en ese video. Lo explico muy bien, pero simplemente es posible que a él ¿cómo se dice?, herido con esta lanza en un punto donde de hecho no salía sangre, sino un líquido transparente. Y como les digo, pueden ver en ese video, a esa herida se podía sobrevivir también. Entonces, ahora hay un obstáculo acá. ¿Cómo podrían haber hecho el tratamiento al cuerpo martirizado y aún vivo de Jesús si la tumba estaba vigilada? Vamos a dar una mirada a las distintas versiones. En Mateo 27:66, la vigilancia sucede durante el sábado. No se sabe si de mañana o de tarde, cuando los guardias sellan la entrada. En cambio, en Marcos parece no haber nadie. De hecho, las mujeres se preguntan cómo podrían correr la piedra ellas solas. Entonces, con esto sabemos que en Marcos no había nadie. Esto está en Marcos 16:3. En Lucas, las mujeres llegan al sepulcro y lo encuentran abierto, pero no se preguntan nada sobre los guardias. En Lucas 24:1 y 2 y en Juan, Magdalena encuentra la tumba ya vacía. En conclusión, todos los evangelios, a excepción de Mateo, hablan de una tumba cerrada pero sin vigilancia. Tengan eso en cuenta. A partir de esto, se puede hacer una hipótesis. Jesús fue bajado vivo de la cruz, puesto en un sepulcro no custodiado, y en ese arco de tiempo pudo recibir constante asistencia mediante la continua sustitución, o sea, el continuo cambio de las compresas de mirra y aloe. Si fuera cierta esta hipótesis, Viglino y Espósito hacen claridad sobre el hecho de que esta cura no era definitiva, mas se trataba de un tratamiento de primeros auxilios, al menos suficientes como para rehabilitarlo y permitir su salida. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque en el video anterior les hablé de una citación de Lucas precisamente. Lucas, siempre él. Cuando Jesús está en un monte y que sufre una transfiguración y todo, y que él habla con sus apóstoles antes de ser arrestado, pero se menciona algo de un éxodus o salida y que luego no se menciona más en todos los evangelios. ¿No será de eso que estaban hablando allí, de una posible salida o escape de algo, estaban planeando algo allí? Y está precisamente en Lucas. Tengan eso en cuenta, no se les olvide. Espero que hayan visto mi video anterior para que no se les pierda absolutamente ningún detalle. Esta hipótesis no es un producto de la imaginación de los autores del libro. Ya está constatada por un autor de los evangelios, pero este libro fue excluido del canon y quizás sea este el motivo por el cual fue excluido, porque es muy explícito y detallado y les estoy hablando del libro de Pedro, el libro apócrifo de Pedro, que desafortunadamente sobrevivió solo un pequeño fragmento que inicia precisamente desde ese álgido momento de la pasión y de la crucifixión. Así que no tenemos todo el cuadro completo de este, digamos, de este autor que es Pedro, porque desafortunadamente no tenemos todo el libro, su libro apócrifo.
Este escrito fue hallado en el 800 y es de gran valor para los estudiosos, ya que se trata de la narración de la pasión de Jesús más antigua, escrita entre 100 y 150 años después de Cristo. Lo interesante es que su origen narrativo parece venir de tiempos más antiguos, de una tradición oral original, un arquetipo ancestral. Al parecer, esta tradición venía de los seguidores de Pedro, lejana del pensamiento paulino. Se trataba de los nazarenos y los ebionitas, quienes veneraban a Jesús como hombre justo. Apócrifo, recordemos que significa secreto, no quiere decir que es falso o que es verdadero, no, simplemente secreto. Si leemos a Pedro, encontraremos numerosos puntos en común con Mateo. En el Evangelio apócrifo de Pedro encontramos lo siguiente, abro comillas, y a la tercera hora de la noche salía una voz del cielo en Jerusalén y oyeron los ángeles o se oyeron los ángeles. Y al abrirse los cielos, vieron a dos hombres descender de allí con gran resplendor y acercarse al sepulcro. Y la piedra que había sido puesta en la entrada rodó por sí misma, apartándose a un lado. Y el sepulcro se abrió y ambos jóvenes entraron. Y luego dice, al ver esto, aquellos soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque también ellos estaban allí para hacer guardia. Y mientras contaban lo que habían visto, vieron nuevamente tres hombres salir del sepulcro, dos de ellos sosteniendo a uno y a una cruz siguiéndolos. Y la cabeza de los dos llegaba hasta el cielo, pero la del que era llevado por ellos sobrepasaba los cielos. Qué imagen más extraña. En Pedro, como puedes ver, la secuencia es muy detallada y explícita. En Mateo, la apertura de la tumba, la neutralización de los guardias y la demostración del ángel a las mujeres es demasiado sintética, abreviada, indirecta, por no decir elíptica, o sea, como que se va por las ramas. En Pedro, los dos jóvenes corren la piedra. En realidad, no. Aquí no. Creo que aquí se equivocó el autor porque en realidad la piedra se mueve sola prácticamente. Aquí dice, rodó por sí misma, o sea que no son los jóvenes, al menos no en una acción directa. No tocan y mueven ellos materialmente la piedra, esta rodó por sí misma. Interesante, ¿no? Pero sí toman a la persona que está en el interior, que es Jesús. Todo esto sucede bajo la mirada aterrada de los soldados que corren a despertar a los centuriones y ancianos. Todos ven a tres hombres, dos llevando a uno que ama la pena puede caminar. Simplemente entran dos a la tumba y salen tres. Una imagen muy clara. Ahora bien, si eliminamos del texto esta parte teológica que es la cruz que va detrás de ellos. Esto dice Viglino y Espósito, pero vamos a ver, porque pues yo también puedo dar mis opiniones, ¿no? Se trata, me parece, que Viglino siempre ha tenido una mirada no teológica, de esto estamos segurísimos, pero él siempre se ha caracterizado por dar una mirada de, digamos, de una lectura más hacia lo tecnológico, porque recordemos que él es una persona que ha hablado siempre de los antiguos astronautas, porque él no ve ángeles, él no ve serafines, él no ve querubines, él ve, tampoco ve dioses invisibles. Él lo que ve en estos escritos, como otros también lo han visto, son personas de carne y hueso venidas de otros lugares del espacio. Simplísimo, así escuetamente. Entonces, en ese caso, uno podría llegar a tener ideas también, porque ellos dicen, quitemos la lectura teológica, pues yo la quito. ¿Y por qué quitar la cruz? Porque de pronto no era una cruz. Precisamente podría ser un objeto con forma de cruz que lo sigue. Pues eso es lo que a mí me parece. Yo tengo esa lectura porque él mismo está diciendo, es muy explícito.
Entonces, tomémoslo todo completo. No quitemos la cruz, porque ahí habla de una cruz, pero podría tener forma de cruz y no ser una cruz de madera. Digamos que esa persona, el autor que está escribiendo, dijo cruz porque pues es lo que le viene a la mente por la forma, pero podría tener esa forma y no ser una cruz, porque los está siguiendo. Podría ser un aparato que está volando detrás de ellos, un dron o algo así, un objeto que vuela que tiene forma de cruz, porque hemos visto objetos y que existen también hoy que pueden tener esa forma. En fin, o sea, son lecturas, ¿verdad? Solo se puede hipotizar y se puede especular porque, en fin, ellos dicen, quitemos esa visión teológica, en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué nos queda? Nos queda una narración con sentido. La concreción de las acciones de esta narración no concuerdan con la imagen de un Cristo resucitado gloriosamente después de la muerte. Eso es muy claro. Y según pienso, esto debería ser tenido en cuenta por los estudiosos. Eso lo digo yo, porque de verdad, los mismos estudiosos nos dicen todo el tiempo que cuando se habla de pronto de una derrota de un personaje que está siendo divinizado, ya podemos pensar que esa parte es más humana y más real. Y miren, aquí se está hablando de un Jesús que sale apoyándose en dos hombres, eh, que curiosamente sus trajes eran muy luminosos, ¿no? Y lo tienen que ayudar. Él está materialmente caminando. No estamos hablando de espíritus, sino de personas, de sujetos de carne y hueso. Esta imagen es de una persona que está malherida, que necesita ser ayudada. Esto no nos dice nada de un superhombre, un superdios, sino más bien de un humano o un sujeto de carne y hueso. Ni siquiera, digamos, humano, sino un sujeto de carne y hueso, porque estamos viendo cuál es esa naturaleza de Jesús. Entonces, eso es lo que podemos extraer de esa imagen. Así que los estudiosos deberían tenerla en cuenta. Ellos deberían, pero como ellos no pueden digamos, hacer lo que yo sí puedo hacer, que yo hago aparte la visión teológica, claro, pero yo puedo pensar en cosas tecnológicas y cosas distintas. Ellos obviamente no, porque los académicos, para ellos, la línea temporal de la historia indica que en el pasado tecnología no había, porque es que la línea va hacia adelante, ¿no? Es progresiva, entonces es imposible pensar que en el pasado haya habido tecnologías, que haya habido también visitas de otras culturas por parte desde otros lugares. Para ellos eso es inconcebible. Entonces, ahí pues no hay nada que hacer. Mitología. Así que lo que podemos ver aquí es que cada evangelio conduce hacia un objetivo según sus intereses. Por ejemplo, en Marcos no había ningún interés de que el anuncio de la resurrección viniera de las mujeres, pues de hecho él dice que ellas huyen despavoridas y que hasta no le dicen a nadie, se quedan. En cambio, en Mateo, digamos que el intento es más de desviar cualquier sospecha de que los seguidores de Jesús hayan llevado el cuerpo, se hayan robado el cuerpo de Jesús. Así que él hace más énfasis en que cuando las mujeres llegan al sepulcro, la piedra está sellada, está con los sellos, entonces se asegura, miren, miren, tiene todavía los sellos, o sea que no vayan a decir. Lucas, por su parte, está más preocupado por acentuar la resurrección, legitimizando esta doctrina que también proclamaba Pablo, ya que ambos se mueven en unos círculos en un ambiente helenizado, entonces más sensible a la cultura griega. Si ven los contrastes en la narración de Pedro, en cambio, hay una focalización sobre un Jesús hombre condenado a la cruz y luego salvado del sepulcro, pero ojo, por dos sujetos muy particulares que además bajan de dónde? De allá arriba, bajan del cielo. Se habla de una voz que sale del cielo y para mí este apócrifo, como tantos otros dejados por fuera, está más en línea con
las versiones de los que vemos en estos escritos, una paleoastronáutica, si podemos llamarlo así, de ahí podemos extraer teorías de los antiguos astronautas porque no pensamos que sean ángeles ni espíritus gloriosos, sino que el cielo está poblado por confederaciones, sí, celestiales, pero no en un sentido teológico, sino que están allá arriba y no son ningunos espíritus, son sujetos reales que se mueven en estas famosas nubes, en estos famosos ruaj, en los vimana, como los queramos llamar. De manera que así ya la narración se nos vuelve algo muy distinto y no tenemos que renunciar a absolutamente nada y ya lo vemos de otra manera. Es importante que sepan que el Evangelio apócrifo de Pedro contiene unos elementos docetistas. Ojo con esto de docetistas. ¿Qué es el docetismo? Aquí les tengo que explicar, por eso tenemos que hacer un paréntesis. El docetismo era una doctrina que determinaba que Jesús no habría sufrido la experiencia de la cruz, ya que él había abandonado el cuerpo físico antes del suplicio. Y esto es considerado una herejía para los cristianos primitivos, o sea, esto es considerado una herejía para los ortodoxos, para los cristianos ortodoxos, porque los cristianos primitivos que, digamos, promovían esta visión de Jesús, pues son vistos como herejes. La palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer, algo que es aparente. Entonces, para el docetismo, Jesucristo era solo parecía tener un cuerpo humano como el nuestro, pero no era humano, o sea, no era real. El docetismo permitía que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. O sea, me parece esto muy confuso porque digamos que dice que no era ni tan divino ni tan humano, me parece entender. O sea, era medio humano, medio divino, algo así, porque está como muy cercano, obviamente, al gnosticismo. Los docetistas acérrimos enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión que parecía ser humano, pero que no tenía cuerpo alguno. Es muy extraño esto. Otras formas de docetismo enseñaban que Jesús tenía un cuerpo celestial, o sea que hay más formas de docetismo. Interesante. De algún tipo, o sea que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real y natural de carne. El docetismo estaba estrechamente relacionado con el gnosticismo, obvio, porque es que, ¿quién más puede pensar de esa manera sino los gnósticos? Que consideraba la materia física como inherentemente mala para los gnósticos y la sustancia espiritual como inherentemente buena. De manera que, en conclusión, Jesús no había sido partícipe físicamente de su crucifixión. Él se escapó del dolor y eso es mal visto para los cristianos, digamos, ortodoxos, que ellos para un cristiano el suplicio, el sufrimiento fue un sacrificio, o sea que si él se escapa, él se va así espiritualmente y deja el cuerpo acá, es como escaparse de esa transición dolorosa de sacrificio que es la visión cristiana, pura cristiana del sacrificio, el dolor, que pues también es terrible, o sea, en fin. En cambio, Juan se empeña en la divinización del Cristo, lo presenta como un verdadero Dios y un verdadero hombre al mismo tiempo, el Hijo del Hombre, un Dios hombre. Esto es bien interesante. Entonces podemos concluir que cada evangelista inclinó su narrativa hacia sus intereses pensando cada uno en su público receptor. Así que para encontrar un núcleo a esta narración, nos conviene ir hacia atrás buscando el recuerdo de las narraciones orales jesuanas anteriores a Pablo, anteriores a los mismos evangelios. Este corpus narrativo antiguo se había quedado impreso en el imaginario colectivo y había
había provisto o proveído el material que luego distintos autores adaptarían a sus necesidades, como lo hicieron estos evangelistas, cada uno a su manera. En el corazón de esta historia encontramos la historia trágica de un hombre que, condenado a la crucifixión por subversión, se conserva en vida, probablemente salvado mediante subterfugios y trucos ingeniosos por parte de sus seguidores, así que liberado del sepulcro por unos hombres de gran esplendor, según el Evangelio de Pedro, venidos de arriba, de afuera, del cielo. Pues me gustaría ver sus opiniones, amigos. Esto no termina acá. Esta es la primer parte porque definitivamente hay que ir mucho más allá. No hemos terminado de analizar el evento X, que está muy, muy bueno, interesante, exhaustivo de alguna manera, pero de todas maneras siempre quedan, digamos, salidas y distintos percursos, distintos caminos. Por eso hay tantas hipótesis respecto a este momento de la crucifixión, pero es bueno que ustedes las conozcan, es bueno que ustedes las puedan estudiar, analizar. Em, es bueno ver todo lo que hay, el material que hay, porque no nos quedemos con la narración que nos cuentan, porque pues allí nos estamos limitando. Ustedes, yo les dije, digamos, yo veo algunas cosas interesantes. Me inclino muchísimo hacia esa tercera vía, que es la vía de los antiguos astronautas, pero yo no se las estoy imponiendo en ningún momento. Yo les expongo las cosas y miren, aquí estamos viendo también un Mauro Biglino y un Francesco Espósito muy neutrales en su narración, pero ellos también van tomando esa tercera vía de alguna manera, van dejando los elementos teológicos, que para mí eso es lo más importante que hay que hacer, pero no olvidando esos hechos aparentemente sobrenaturales que nos cuenta Pedro. ¿Por qué no tenerlos en cuenta? Porque es que ese libro es antiguo, no es nuevo. Y parece que viene de narraciones orales mucho más antiguas todavía, de las personas realmente cercanas a Jesús, que eran estos jesuanos y los ebionitas, de manera que pues tengámoslos en cuenta. ¿Por qué se habla de esa voz que viene del cielo? ¿Ustedes no recuerdan también ese episodio durante el bautizo de Jesús? Cuando sale esa voz de arriba. Es que en el pasado, digamos, en estas narraciones de tanto de los hebreos como de los griegos, como de los hindúes, como de tantas otras culturas del mundo, notamos siempre estos sujetos que están allí y que vienen de arriba, del cielo, de afuera, y que de alguna manera interactúan con los humanos. Y en la Biblia, que es el libro que desafortunadamente tomó la teología, porque desafortunadamente porque se perdió la narración nuclear, la verdadera narración, debido a todo este ornamento teológico para poder disfrazar hechos inexplicables, pero explicables al nivel de la ciencia. Porque si nosotros vemos el relato que nos están exponiendo aquí, Biglino Espósito, de la cuestión de la esponja soporífera, perdón, creo que siempre me equivoco, de esta esponja que al beber esta sustancia se menjurje, esa mezcla, pues la persona puede quedar como muerta. Esto no es una cosa mágica, no es un milagro, no es un invento de historietas. Esto era algo que ya existía, que se usaba, pero que en los evangelios no nos están contando específicamente porque unos querían decir una cosa y otros otra, siempre ellos pues con esa inclinación hacia sus intereses, pero nosotros leyendo entre líneas y sabiendo lo que en esa época había y viendo que le acercan esta esponja y él inmediatamente queda allí, pues podemos pensar e hipotizar. Así que amigos, quédense con esta información para la segunda parte. Los espero muy pronto y quédense pendientes. Así que un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en Mystery Channel.